Ya estoy. Buenas, nosotros somos Franco Masitelli y Tiago Gardela. Y vamos a hablar sobre el Estado argentino y la creación de una conciencia nacional. ¿No saben qué es una conciencia nacional? La conciencia nacional se define como el comprendimiento, entendimiento y conocimiento de la realidad nacional. La conciencia nacional es ese pensar y sentir que es parte evidente de la forma de ser de un pueblo. Hola, buenas. Yo soy Tiago Gardela. La conciencia nacional tiene una exigencia fundamental para el Estado y también es obviamente que esto no podría ocurrir si no sería en la edad contemporánea. Y con los argumentos de esta se logra hacer una realidad actual. El planteamiento parece contradictorio si nos ponemos a pensar que muchas colectividades humanas a lo largo del tiempo lucharon por la libertad y el predominio frente a naciones rivales. Bueno, a lo largo de nuestra historia hubo distintos tipos de conciencias. Estaban las que transmitían Sarmiento, Mitre, Roca. Fueron variando y fueron también cambiando las formas de analizar esas conciencias. Están quienes endiosaban las conciencias que transmitían Sarmiento, Mitre y Roca, como estaban las quienes los defenestran. Por eso acá se puede ver y confirmar que es verdad esta frase. Todo depende de quien escribe la historia. Al final de todo, la nación se constituye de la gran modificación del discurso legitimador de la realidad que se inicia. Buenos Aires era la única ciudad que tenía puerto al mar, en las épocas de que Rosas estaba al mando. Gracias a eso tuvo una gran vía de exportación con Europa, que eso hizo aumentar un poco la cultura y lo que sería su población. Gracias a las políticas de inmigración que había acá, Europa podía venir acá a invertir y aumentar la mano de obra, lo que generaba poder expandir un poco lo que sería el mercado entre Europa y Argentina. Al mismo tiempo, el capital británico se encontraba desarrollando el sistema de frigorífico. Luego de esto, la inmigración se aceleró. Gracias a los héroes fundadores se crea un sentimiento de nacionalidad. Esto hace que aumente tanto la población en las ciudades como en los pueblos. Pero aquellas ideologías estarían totalmente caducadas, ya que cuando Rosas realizaría el proceso liberal, estas personas que vendrían hacia Argentina serían totalmente sospechosas para la ciudad. En estas épocas hubo grandes personajes, como lo son Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento. Y además estuvo Nicolás Avellaneda. Pero solo Sarmiento y Alberdi encabezaban las dos corrientes conceptuales más importantes de la época, pero no necesariamente eran pertenencias partidarias de cada uno. Bueno, el objetivo de la educación pública siempre estuvo unido, conectado, asociado con un objetivo político, que dependía de quien estaba al mando del gobierno, ¿sí? Todo era para buscar una consolidación, ¿sí?, de la burocracia estatal. Y en la base electoral se puede ver en la elección a presidente de Avellaneda, quien fue el ministro de Instrucción Pública de Sarmiento. Este promovió su elección en la naciente burocracia del magisterio. Pero ni quienes criticaban a Sarmiento y a Avellaneda pudieron criticar la meta planteada. La inmigración fue otro acuerdo básico. Ni siquiera Mitre, que por todos sus antecedentes unitarios y su porteñismo militante, fue capaz de cuestionar abiertamente el pacto federal. Este pacto se basaba en la unión de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que eran federales, para combatir unitarios. Todo el discurso violento de Mitre quedó reservado para los caudillos de la época federal. Poniéndonos más serios, el tema anteriormente mencionado siempre fue un tema que se abordó en términos políticos, por lo que no hubo mayores complicaciones. Además, es importante recalcar que en esas épocas estaba lo que se llamaba la Ilustración allá en Europa. Por lo tanto, nosotros nos orientábamos por ese tipo de cultura e intentábamos copiar eso, reemplazando la tradición y la fe en Dios por un progreso en la ciudad con esta lógica. Muy buenos los bizcochos, muy bien producción, muy bien producción. Sarmiento y Alberdi se dieron cuenta de los desastres que había hecho la colonia española en temas religiosos, costumbres, tradiciones, militares y cosas administrativas.
Es por eso que para construir el futuro de la nueva Argentina hicieron, como dice la vieja frase, borrón y cuenta nueva. Alberdi asegura que la falta de población es una de las razones las cuales impide a la Argentina ser una nación en sí. Y eso también también impide la adquisición de un gobierno general. Él decía que para ser una nación era indispensable contar con tal población que cumpla ese rol y ese fin, pero la existente no lo lograba, contaba él. No, es que sabes que como no encontraban... como no encontraban elementos que se identifiquen con la nación, pensaron en la herencia española, pero lo relacionaron en América con el salvajismo de los indígenas, con la brutalidad de ellos, entonces quedó descartada. En 1853 la Constitución crea un proyecto, ¿sí?, sabiendo el pensamiento de quienes gobernaban el país y también sabiendo de la problemática que tenía Argentina en ese momento, que era la inmigración. Antes de 1870, donde hubo una ola de inmigración acá en Argentina, ya en estos tiempos la nación no estaba bien desarrollada. Lo que se trató fue facilitar políticas para que la inmigración no tomara rumbos peligrosos en cuanto a las religiones, como pasó en Colombia, por ejemplo. Las religiones, en cuanto a la inmigración, ponía trabas. Esto lo que hace es impedir que la ciudad y la inmigración crezca. Con educación y progreso, como marca en la Constitución, es que todo se puede. Es por eso que basándose en esos valores es que se fundó el futuro de la nueva nación. Como todo problema de nacionalidad, la identidad se enfocó a un plano político. La identidad tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, sus críticas buenas y malas. Todo dependía del proyecto que lo impulsaba, de la idea con la que se lo llevaba a cabo, ¿sí? Entonces, como no veían la herencia española como algo bueno, algo a seguir, ¿sí?, claramente el mestizaje, más allá de que era una nacionalidad argentina, era algo de argentino, los limitaba en muchas cosas, por ejemplo, a la hora de su constitución, ¿sí? Es por eso que al mismo tiempo se fue gestando, creando, imaginándose algo nuevo, una esencia argentina, que proviene de un lugar que lo tenemos, que nos sirvió mucho para el comercio y para comercializar y expandernos por el mundo. ¿Sabes qué es? ¡Sí! ¡El puerto! La ciudad de Buenos Aires era el futuro. ¿Por qué? Porque tenía rasgos que eran parecidos en algún punto a Europa. Esto quiere decir que intentaron en Buenos Aires en esa época fundar una nueva identidad en cuanto a lo que traían los inmigrantes afuera, como por ejemplo elementos culturales. Además intentaba llevar el ejemplo de Buenos Aires a las demás provincias y tratar de evitar que se queden las barbaries en las provincias. La ciudad iba tomando nuevas tierras, nuevas zonas en las que iba cultivando y expandiéndose, así acercándose a su sueño de lograr tener una nación como la estadounidense. Pero Sarmiento y Alberdi estaban en desacuerdo. Como dije, Alberdi y Sarmiento diferían entre ellos, estaban en desacuerdo en el nivel del sufragio que tenía que tener. Alberdi lo que pensaba era que con el sistema democrático bastaba para alcanzar los ideales de la Revolución de Mayo. Alberdi, como todos los liberales de América, tenía una participación política que era limitada. En cambio, Sarmiento tenía fe de que iba a poder integrar a los extranjeros que vendrían y poder así tener más votos respetables. Y que estos sean capaces de imponer ideas de honradez, orden y economía. Más tarde, Sarmiento lograría el perfeccionamiento del sistema democrático. Siendo partidario de la organización federal en consideración de las grandes extensiones de territorio desierto que se debía administrar y de un fundado temor a la hegemonía de Buenos Aires que se resistía a nacionalizar el puerto,
pero consciente de la imperiosa necesidad de construir una unidad nacional fuerte, Alberdi recurre a soluciones transaccionales. Fueron consideraciones geográficas, como el desierto, la inmensidad del territorio, y políticas. Volver al centralismo significaba destruir la unidad política que se había logrado con esfuerzo y trabajo, las que llevaron a la construcción de un gobierno federal con fuertes componentes unitarios.